bendiciones. Es un honor y un placer saludarte, bendecirte. Quien te habla, el pastor Nelson Santillán, desde aquí de Barcelona, España. Y este nuevo martes podemos encontrarnos en las plataformas, en las distintas redes sociales, en esto que hemos llamado una palabra de Dios para tu vida. Y hoy vamos a hablar un tema muy precioso de parte del corazón de Dios. Y podía meditar hace un instante mientras repasaba la lectura de lo que vamos a compartir hoy. Y podía pensar algo muy lindo que te lo quiero compartir antes de ir a la palabra. Que hoy en las redes sociales, en las distintas plataformas, sea cual sea, uno puede detenerse y prestarle atención, brindar de nuestro tiempo a alguien que esté haciendo un comentario, que esté hablando de cualquier tema que sea, que nos puede llamar la atención. Ahora, hay muchos hombres que pueden hablar de muchos temas, inclusive de Dios, pero es precioso cuando Dios habla. ¿Y cómo sabemos cuándo es Dios el que está hablando o cuando estamos escuchando algo que viene del corazón de Dios? Es cuando estamos escuchando de su misma palabra. Por eso nosotros esto que hemos llamado una palabra de Dios para tu vida, no una palabra de Nelson Santillán para tu vida. No, es una palabra de Dios para tu vida. Y la palabra de Dios, la Biblia, dice que la suma de tus palabras son verdad. Y fíjense qué maravilloso, porque, como digo, hay muchos que pueden hablar de distintos temas, pero si nos detenemos un momento, ¿podemos tener la certeza y la seguridad de que eso que se está hablando es verdad? ¿De eso que se está impartiendo, se está ministrando es verdad? En cambio, cuando uno escucha la palabra de Dios transmitida desde la esencia y desde el corazón de Dios, tomando el tiempo de meditar en las Escrituras, estamos en la seguridad, en la plena convicción y confianza de que estamos recibiendo verdad, porque la misma palabra de Dios dice que la suma de tus palabras son verdad. Entonces, qué maravilloso es, porque si tú hoy te estás deteniendo y decides quedarte en este video a escuchar, a recibir una palabra de Dios, yo te quiero decir en primer lugar que vas a recibir verdad de parte de Dios y que esa verdad va a transformar tu vida, va a transformar la historia de tu familia, va a transformar, porque mira, la palabra de Dios es una palabra transformadora, porque es una palabra que tiene vida, es una palabra que viene a generar cambio, que viene a generar transformación, que viene a generar restauración, que viene a generar vida y vida en abundancia. Por eso yo te bendigo. Y me pone muy contento cada martes que podemos reunirnos a compartir una palabra y meditar. Y lo que hoy Dios nos va a hablar es muy precioso. Y yo quería ponerle como título a esta palabra de hoy, es decir, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios que Dios pueda hacer en tu vida, en la mía? ¿Habrá algo difícil que uno podría pensar y decir, no, en este asunto ya no hay esperanza? No, en este asunto ya no hay fe que baila, en este asunto ya está perdido, ya no hay nada más que hacer, ya como hay que soltarlo, hay que entregarlo. Ahora, es precioso porque muchos han llamado a Dios como el Dios de lo imposible, pero hay un tremendo error en esa frase, porque Dios, Jehová, nuestro amado y precioso Señor Jesús, es el Dios de lo posible, no el Dios de lo imposible. El imposible lo tienes tú y lo tengo yo, que somos limitados, que somos falentes, que podemos hacer ciertas cosas hasta cierto nivel y después ya no podemos. Tenemos muchos imposibles. Pero Dios, mi Dios y el Dios del que yo te estoy hablando en este momento, en este día martes, es el Dios de todo lo posible. Es el Dios de lo posible que para Él dice su palabra, que la suma de su palabra son verdad, dice que para Él no hay nada que le sea imposible y que no hay nada que le sea difícil para Él. Y yo quiero que leamos en esta tarde en Jeremías capítulo 32 versículo 27 y vamos a leer ese versículo que dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Miren este versículo, qué poderoso. Y qué lleno del carácter y de la autoridad con la que Dios mismo está preguntando. Dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Está diciendo, yo soy Dios, el creador de todo lo que existe. El creador de todo lo que ven tus ojos, lo de lo creado, ese soy yo, el que creó todas las cosas, dice Jehová. Ahora Él,
poniéndose en el lugar que le corresponde, de creador, de Dios todopoderoso, de Dios. Él hace una pregunta y dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y fíjense que Dios, en el mismo versículo que nos está preguntando, antes de preguntarnos nos está dando la respuesta, porque Él dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Está diciendo, como recién decía, soy Dios de todo lo creado. Ahora, con nuestros ojos podemos quedar impactados cuando vemos la naturaleza y vemos el universo y el sistema solar, aún el cuerpo humano, todos los órganos, cada célula, cómo trabajan de forma tan perfecta, tan alineada, todo tan poderoso, tan inalcanzable para el hombre. Porque el hombre y la ciencia ha avanzado muchísimo, la tecnología, pero nunca jamás un hombre pudo crear por sí mismo un ser viviente y darle vida. Sí tiene el poder de un hombre y una mujer traer a la existencia una vida con el poder de Dios unido a ese hombre, trayendo a la existencia una vida. Pero por sí mismo, con sus manos, nosotros con nuestras manos, no podemos darle vida a nada, ni siquiera a una pequeña hormiga, no podemos crear nada. Ahora Dios sí, porque es el creador de todo. Y Él diciendo, si ustedes ven que yo soy el creador de todo, de cosas que hasta no tienen explicación, que son un misterio de cómo funcionan y cómo hace que sean tan precisas y tan exactas, pero que ahí está escondido el poder de Dios, que está escondido la divinidad de lo que es Él, tan perfecto. Dice, ¿habrá algo difícil que sea para mí? Claro, para Dios no hay nada difícil, no hay ningún imposible. Y ese es el Dios que tú puedes vivir, que yo puedo vivir, que tenemos la posibilidad de vivirlo. Dios le estaba diciendo esto a Jeremías, en un contexto bíblico en el que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, asolado, estaba siendo llevado cautivo, consecuencia de sus propios errores, consecuencia de haberle dado la espalda a Dios, pero Dios le estaba diciendo que lo iba a restaurar de esa cautividad. Le estaba diciendo, ¿tú crees, Jeremías, que para mí hay algo difícil, que yo no puedo restaurar a mi pueblo, que no puedo traerlo de vuelta a la vida, de vuelta a la tierra que yo le juré? Y hay una historia muy preciosa, muy maravillosa que, aunque la hayamos escuchado, en nuestra mente humana o raciocinio humano quedamos impactados. Porque no hay lógica, no hay argumento en lo que sucedió en la vida de Abraham y de su mujer, Sara. Porque en el libro de Génesis, capítulo 18, te invito a que lo puedas leer meditándolo y viendo lo que sucede. Dios se le aparece a Abraham y le dice que en el transcurrir del tiempo de la vida, en el transcurrir de un año, su mujer iba a dar a luz un hijo. Ahora, ¿cuál era el contexto de eso? Porque si uno habla de que un hombre con su mujer van a tener un hijo, uno podría decir, bueno, ¿qué problema habría? Pero claro, en el plano natural, Abraham era un hombre ya viejo, era un hombre grande ya, era un hombre de avanzada edad. Y su mujer Sara, también ya grande, ya habiendo pasado el periodo productivo de la mujer, y aún siendo ella estéril. O sea, tenían todo en contra para que eso que Dios le estaba diciendo y le estaba prometiendo, que iba a tener un hijo, era todo contrario para que eso sucediera. Y miren, quiero que leamos, porque eso está en Génesis 18, 14, este versículo. Quiero leer, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Una pregunta muy similar a la pregunta que Dios mismo hace a Jeremías. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Fíjense qué poderoso, porque aquí a Abraham se le aparecieron 3 hombres, que eran 3 ángeles, y él dice que los honró, los atendió y les rogó que no se fueran sin que pudieran posar en su casa y comer, y él dice que les sirvió de aprisa, les sirvió y les preparó con su mujer Sara, le hizo panes, hicieron matar un animal y comieron, y allí vino la promesa de Dios.
Y la promesa de Dios era sobre Abraham, que de él iba a ser una nación grande, que a él lo iba a convertir en padre. Pero Abraham era un hombre grande, era un hombre que ya no tenía esperanza, que era algo que ya, como hablábamos al principio del video, que ya había prácticamente renunciado él. Él ya se veía grande, su esposa grande, encima Sara era estéril, ya había pasado el tiempo de la productividad, ya no había manera, algo natural de que eso sucediera. Era imposible. Para Abraham eso era imposible. Para Abraham, en la situación de hombre, como tu situación, como la mía, de hombres naturales, era imposible. Así como tú a lo mejor hoy estás diciendo, bueno, yo en esta situación también es imposible. Ahora, Dios estaba preguntando, así como le preguntó a Jeremías, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y él le dijo, volveré a ti dentro del tiempo señalado, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Le estaba diciendo, te lo confirmo, te lo aseguro, que voy a volver y tú me vas a dar testimonio de lo que yo hoy te estoy declarando. ¿Y qué quiero decirte? Que hoy la palabra de Dios está siendo declarada. Y Dios te está diciendo, si tú te has quedado hasta este momento escuchando esta palabra y la estás recibiendo ahora en vivo, o la estás recibiendo después de que haya quedado grabada, y está siendo impartida esta palabra a tu corazón, yo quiero decirte que Dios te está diciendo en tu asunto, que tú dices, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Dios te dice y te pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Pero claro, Dios era Señor de Abraham. Y cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Ahora, cuando uno tiene a Dios como Señor y le entregan toda la vida, todas las áreas, cada situación, para que Él gobierne todo nuestro ser, tome control y dominio de todo, de aquello que podemos nosotros manejar o controlar, y aquello inclusive de lo que no podemos, se lo entregamos todo a Él. Ahora, cuando Él es Señor de nuestra vida y nosotros estamos caminando en su voluntad, Dios te dice, en tus asuntos, ¿habrá algo difícil para mí? No lo hay. No lo hay, Dios lo puede hacer. Abraham, dice las Escrituras en el libro de Romanos, que él creyó en esperanza contra esperanza. Porque miren, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, dice así, él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Fíjense qué maravilloso Abraham, porque Abraham dice en la Escritura que tuvo esperanza contra esperanza, es decir, él tuvo esperanza y fe en la palabra que Dios le había soltado. Aun cuando desde el punto de vista humano ni siquiera había una razón para seguir creyendo y teniendo esperanza en esa palabra de Dios. No lo había, ni siquiera una, porque era todo contrario para Abraham. Pero yo quiero decirte que Dios, el Dios que yo conozco, el Dios que yo ministro, el Dios que yo hablo, la palabra que yo imparto cada martes que Dios me da la posibilidad, es la palabra que es verdad, porque la suma de sus palabras son verdad. Y Él es verdad, porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y cuando Él está hablando verdad. Y esa verdad se la declaró a Abraham y le dijo, en el tiempo de la vida vendré a ti y Sara dará a luz un hijo. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? Y Dios lo hizo, porque el tiempo anunciado a Abraham tuvo un hijo, que fue Isaac. Y Abraham tuvo una descendencia muy grande, porque Dios le dijo, y él tendría una descendencia así como las estrellas del cielo, así como la arena del mar, que son incontables, así sería su descendencia. Y fue, Dios lo cumplió, porque hoy lo podemos ver, que esa es la nación de Israel. Abraham, de él nació la simiente por la cual vino Cristo, y se engendró toda una nación poderosa en la tierra, que constantemente vio el favor de Dios. Aun cuando esa nación le dio la espalda, Dios siempre le salió al encuentro. Y hoy te está saliendo al encuentro a ti y a mí, diciéndonos, ¿habrá algo difícil que sea para mí? Si tú crees, así como creyó Abraham, en esperanza contra esperanza, aunque veas todo negativo, aunque toda la situación te diga que ya no hay más posibilidades, que ya no hay más alternativas, que ya no hay más que hacer, yo te quiero decir que es el momento preciso
la oportunidad perfecta para que le des lugar al protagonismo de Dios en tu vida y Él entre y obre en un portentoso milagro, en algo que vas a quedar asombrado, impactado, porque Abraham quedó impactado con el milagro de Dios. Él sabía quién era Dios, pero también sabía la condición humana natural de que era imposible, pero él le creyó a Dios en esperanza contra esperanza y vio la gloria de Dios en su vida y tuvo una descendencia bendita en la tierra. Ese es el Dios que yo estoy ministrando, ese es el Dios que yo te estoy impartiendo hoy en este día martes. Esa es la verdad. Tú que estás escuchando hasta este momento, estás escuchando palabra de Dios, estás escuchando verdad, estás escuchando palabra que va a traer vida a todos tus asuntos, a cada área de tu vida. Palabra de Dios que va a traer salvación, que va a traer vida eterna. Porque el plan de Dios no es solo bendecirte, no es solamente hacerte un milagro, no es solamente que tú lo conozcas, sino que Él quiere salvarte, Él quiere ser tu padre, Él quiere ser tu hermano, Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu consolador, Él quiere ser el que esté a cada instante, el que te sostenga de tu mano derecha, el que te diga, si tú pones la fe en mí, aunque estés muerto, vivirás. Aunque veas que haya muerte en cualquier área de tu vida, vas a ver la vida, vas a ver el poder de la resurrección. Por eso yo en este día martes te bendigo con todo mi corazón, para que esta palabra sea como un impacto en tu vida, sea como un impacto, porque tú estás recibiendo palabra de Dios. Por eso yo te leí los versículos, te dije en qué libro, en qué capítulo, para que tú lo puedas leer, lo puedas meditar, porque es palabra de Dios. Aquí siempre vamos a hablar palabra de Dios, una palabra de Dios para tu vida. Por eso hay muchos, como te decía también al principio, que hablan desde su punto de vista, desde una filosofía o desde una creencia, o queriéndote motivar o inspirar, pero desde una parte humana, o desde lo que ellos pueden comprender o entender que funciona, pero en eso, ¿qué verdad hay? Ahora, cuando uno escucha atentamente la palabra de Dios, puede tener la certeza, la seguridad de que está escuchando la verdad, está escuchando la verdad. Por eso yo te bendigo y le doy gracias a Dios por esta poderosa palabra de impartición, porque hoy podemos entender y saber que para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. ¿Habrá algo difícil para mí? No lo hay. Dios es el Dios de lo posible. En muchísimas oportunidades yo lo he comprendido, lo he vivido, lo he experimentado a ese Dios que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay nada difícil. En muchas veces uno creyendo en Dios, en esperanza contra esperanza, poniendo la fe en la palabra, diciendo, así como Dios, tú obraste en poder, en milagros en Abraham, yo sé que tú lo puedes hacer conmigo. Y yo he visto la mano poderosa de Dios. Y tengo grandes testimonios de lo que Dios ha hecho, no solamente en mi vida, sino en la de mi familia y en la de muchos hermanos, que por la gracia de Dios hemos creído en esperanza contra esperanza, y Dios ha sido fiel, siempre Él ha sido fiel. Por eso yo te bendigo, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres alguien que ha sido comprado a precio de sangre, porque tú vales más que todo el oro y la plata de este mundo, y porque la palabra de Dios que estás recibiendo, mire, no tiene precio. Si uno tuviera que ponerle precio a la palabra de Dios, no podría ponerle precio, porque el precio de la palabra de Dios es la vida de Jesucristo, que entregó por amor a tu vida, por amor a la mía, que se entregó, que dio hasta la última gota de su sangre para salvarnos, para redimirnos, y hoy nos dice que está con nosotros, porque su palabra también dice que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, y Él va a estar con nosotros. Y aunque tengamos situaciones que sean difíciles, aunque tengamos situaciones que nos vengan a querer amedrentar, que vengan a ser como tormentas, que parece que nos van a hundir, que parece que nos van a matar, que parece que de aquí no vamos a salir, yo quiero decirte que Dios no hay nada difícil para Él y que Dios puede hacer algo poderoso en tu vida. Yo te bendigo con todo mi corazón y quiero decirte y hacerte saber que estamos para servirte. Estamos aquí en Barcelona, España, pero por gracia de Dios podemos llegar a cualquier parte del mundo por las redes sociales. Tenemos, por la misericordia de Dios, una casa ministerial funcionando en distintas naciones del mundo, en la cual podemos bendecirte, orar por tu vida, visitarte. Por eso, si te deseas poner en contacto con nosotros, hazlo, no tengas temor, no tengas duda, deja tu comentario. Si quieres que hablemos de un tema en específico, háznoslo saber, para también estar hablando acerca de lo que tú necesitas, de aquello que tú tienes un interrogante, porque en la palabra de Dios están todas las respuestas para la vida del hombre. Yo te bendigo y no quiero irme sin orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo, Señor, oro
levantando una mano al cielo, primeramente dándote gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, porque eres tú el que nos ministra, eres tú el que nos habla, porque es tu palabra la que es expuesta y la que nos hace entender y nos hace aumentar la fe y tener esperanza. Aunque sea todo contrario, nosotros podemos tener esperanza contra esperanza, porque no hay nada difícil para ti. Nuestra fe no está fundamentada en nada de este mundo, sino que está fundamentada en tu santísimo nombre, en el Dios que es Jehová, creador de toda carne. Jehová, yo te bendigo, Señor, y bendigo a aquellos que están escuchando, a aquellos que están recibiendo, a aquellos que están siendo impactados con esta palabra y que dice amén, yo la tomo, la creo, la recibo, que así como esa palabra obró en la vida de Abraham, así esa palabra yo creo que hoy es vigente y es actual para mi vida, porque tu palabra, Señor, dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Padre, te bendecimos y bendecimos a toda la audiencia, a cada aquellos que están conectados, recibiendo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Te bendigo con todo mi corazón. Te espero en el próximo martes en una palabra de Dios para tu vida. Si nos estás viendo por Facebook, te invito a que nos puedas seguir, que te puedas poner en contacto. Si tienes pedido de oraciones, deja tu comentario. En las distintas plataformas, en Instagram, en YouTube, puedes seguirnos. Y estamos aquí, en cada martes, en una palabra de Dios para tu vida. Y recuerda, lo que Dios te pregunta hoy, ¿habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Te bendigo.